Bueno, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a tratar de continuar con la clase que veníamos hablando de acústica. Ustedes recuerden que en esa clase hablamos de cómo era la forma de propagación del sonido, una forma totalmente diferente a la propagación de las ondas electromagnéticas, donde trato de hacer un repaso rápido, muy rápido, para ponernos un poco en el tema, donde no existe un movimiento de materia, sino que hay una transmisión de presión de molécula en molécula, por el cual a través de un medio se transmite ese sonido. Eh, y hablamos de que el sonido tenía algunas características, hablamos de algunas de ellas, como ser la frecuencia, como ser la amplitud pico a pico, como ser el período, como, digamos, el timbre de ese sonido, como ser alguna de las características así más importantes, más sobresalientes, digamos, de lo que es el sonido. Nos quedó referirnos un poco a qué pasa con todo este sonido. Es decir, el sonido se propaga a través de las formas vistas y en distintos medios. En el aire, la velocidad del sonido es de 330 a 340 metros por segundo. Pero en otros materiales como ser el cobre o el plomo son alrededor de 1227 metros por segundo. Es decir, depende del material y su densidad, va a tener una velocidad de transmisión diferente. ¿Por qué digo de su densidad? Bueno, porque en función de su densidad, de la cantidad de moléculas compuestos por ese material, la presión de molécula en molécula va a ser diferente. Va a ser más veloz, va a tener mayor velocidad en aquellos en que la transmisión de molécula en molécula sea más rápida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá como uno de los puntos importantes? Bueno, la propagación del sonido, si yo me pongo a hablar en un espacio abierto, la propagación de ese sonido que surge del habla, en el caso particular de este ejemplo, digamos, va a ser en todas direcciones en forma similar. Y va a decaer en una proporción de unos 6 dB cada vez que duplicamos esa distancia. Acá vamos a hablar no de potencia, sino de dB. Así que dB, si bien es una medida subjetiva, vamos a tratar de adaptarnos un poco a esta situación. Y cuando hablamos de que yo, digamos, bueno, en realidad estamos necesitando tener el doble de potencia porque creemos que duplicar la distancia va a ser el doble de potencia. En este caso, como es una medida subjetiva, nos equivocamos. Es decir, cada vez que duplicamos la potencia, si hablamos del mismo ejemplo, del ejemplo que estábamos dando, de la voz, lo que vamos a hacer es duplicar 3 dB. Vamos a aumentar la potencia en 3 dB. Al duplicar aumentamos la potencia 3 dB. Y 3 dB, como es subjetivo, es levemente significante. Es decir, que si nosotros necesitásemos que yo que estaba afuera hablando al aire libre y ustedes escuchando al aire libre, ¿no? Me dicen, no, mira, necesitaríamos tener el doble de potencia para poder escucharte, tendríamos que aumentar para que sí, realmente se escuche, para que sea el doble de esa potencia, de esa cantidad de audio que estamos necesitando, necesitaríamos por lo menos multiplicarla por 10. La multiplicación por 10 nos daría tener el doble de distancia para llegar. No duplicar la potencia. Duplicar la potencia no significa duplicar la distancia.
Justamente. Bien. Ahora, eso es decir, entonces dijimos que la propagación es igual en todas las direcciones. Pero ¿qué pasa cuando en realidad ya no estamos dentro de, es decir, al aire libre? Estamos dentro de un recinto. Bueno, dentro de un recinto va a haber señales de audio que van a llegar desde mi boca, que es el transmisor, hasta el oído, que es el receptor de ustedes, va a llegar en forma directa. Es decir, en forma desde el transmisor al receptor en forma directa, lineal. Esas son las ondas directas, llamadas directas, y las ondas que tienen el menor tiempo posible desde que sale del transmisor hasta el receptor. Y que va a depender justamente del medio, en este caso es el aire. Hablamos de 330 a 340 metros por segundo. Pero como la señal va a salir en todas direcciones, para arriba, hacia abajo, para los costados, vamos a tener señales que van a ser directas y señales que van a rebotar en el techo, en las paredes, en el piso, en los vidrios de las ventanas, es decir, en distintos elementos propios de esa habitación, de ese encierro. Y entonces lo que se va a producir es una reflexión, van a reflejarse sobre esa pared, piso, techo o cualquier material y van a cambiar la dirección, es decir, refleja, pega en ese lugar y sale en otra dirección. Y así sucesivamente pueden rebotar de alguna manera entre comillas, digamos, ¿no? Una forma de decir para entenderlo. Cuando hablamos de rebotar, hablamos de una forma de que sea gráfico y poder entender algo que no se ve. Pero digamos que va a empezar a rebotar en distintos materiales de la habitación hasta que llega al receptor, al oído de ustedes. Entonces va a llegar con un tiempo diferente de aquel que llegó en forma directa, desde mi boca hacia el oído de ustedes. ¿Sí? Las que tienen una sola reflexión son las llamadas reflexiones tempranas, es decir, si bien van a tardar un tiempo más en llegar que aquellas que son directas, digamos que son las llamadas como reflexiones tempranas, pero aquellas que rebotan en varias superficies, para después llegar al oído de ustedes, van a ser las que llegan con tiempos posteriores. Cuando hablamos de tiempos diferentes, estamos hablando de microsegundos. Es decir, no estamos hablando de que la directa tarda, vamos a poner cualquier número para que sea entendible. 1 segundo tardó y las que son reflejadas van a tardar 7 segundos. No, son microsegundos de diferencia suficientes para que después de cierta distancia, de cierto tiempo, el cerebro, que es quien de alguna manera procesa ese audio a través del oído, no las alcance a tomar como del mismo tiempo, y entonces las toma como lo que ustedes entienden o conocen como el eco, la reverberancia, perdón. La reverberancia no es más ni menos que el eco, es decir, es escuchar ese sonido una vez que ya la fuente, el origen, que es mi transmisor, que es mi boca, ya no la está generando. ¿Por qué? Y porque el tiempo desde que yo digo hola y se terminó, no dije más nada, hasta que llegó al oído de ustedes, pasó por tantas reflexiones y fue tanto el tiempo que tardó respecto del sonido que emití yo, que el cerebro ya, respecto de la directa, no lo toma como tal y entonces lo toma como un eco, como lo que nosotros conocemos como eco, mejor dicho. Este efecto, que es un efecto acústico, va a depender también mucho de aquella superficie por el cual se produce la reflexión. Los elementos duros son elementos que reflejan mayor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque aquellos elementos utilizados
ustedes lo van a ver más en radio, que es lo que más conocen, lo que más ven, lo que más están acostumbrados a, por ahí han ido a alguna emisora y han visto o algún estudio, han visto algún estudio y vieron que tienen elementos absorbentes, como es la goma espuma, como rudimentariamente se utiliza el cartón. Digo rudimentariamente porque profesionalmente están las placas sonoras que son justamente absorbentes, son placas especiales que cumplen esa función, pero que muchas veces si ustedes van a una radio por ahí van a encontrar con que le pusieron una tela para bajar un poco la reverberancia, el eco, o van a encontrar que pusieron las famosas cajas de cartón de huevos, donde ponen los huevos, que bueno, esos como son cartones, absorben parte de esa energía. ¿Y por qué es necesario absorberla? Bueno, porque ustedes imagínense si están transmitiendo, ese eco puede ser molesto, va a ser molesto en una transmisión, porque imagínense que ustedes escuchando radio y de pronto alguien que habla y que por detrás se escucha un eco de lo mismo que va diciendo. Llega un punto que es molesto. Entonces, lo que hay que tratar es evitar esas cuestiones. Sí hay que tener en cuenta que aquellas transmisiones que son directas, las señales directas, tienen mayor potencia que aquellas que son reflejadas. ¿Por qué? Porque cada reflexión hace que pierda parte de esa energía que tenía como original, ¿no? Entonces es necesario justamente bajar o reducir ese eco que puede ser molesto. Para alguna aplicación particular puede ser que ustedes necesiten tener cierta cantidad de eco porque así el medio lo favorece o necesita esa aplicación que así sea. Pero normalmente el eco es, más en los estudios de grabación, son elementos que tratan de reducirse y se reducen a través de elementos blandos. Muchas veces hemos hecho algunas prácticas, cuando estábamos en el instituto, de hacer marcos de 1 por 1 metro por 1 metro y dividirlos en 4, poner cartón, tela, papeles, es decir, distintos elementos para observar cómo en forma económica uno puede, por ejemplo, en las aulas que tenemos en el instituto, que son extremadamente cuadradas y muy desaconsejables para justamente porque tienen una gran cantidad de reverberancia, el eco es impresionante. Ustedes habrán observado que a veces es necesario abrir una puerta para que se escuche un poco mejor. Eso no es más ni menos porque justamente para evitar el abrir la puerta se evita que haya tantos rebotes de señales que generen que ustedes no puedan percibir bien, porque el oído al tener tanta diferencia lo toma como ruido el cerebro y entonces lo que se dice no es legible, no se entiende. ¿Sí? Muchas veces en el aula, el año pasado, ustedes habrán visto que han tenido que decir, ¿cómo? No entendí. ¿Y por qué? No es porque sean sordos, sino porque el nivel de reverberancia, de eco que hay dentro de esa habitación, hace de que el cerebro lo toma como un eco, como un ruido, y entonces no se alcanza a percibir lo que se dice. Por eso es que a veces abriendo la puerta se evitan un poco las reverberancias o los ecos y entonces se soluciona en parte o se mejora esa situación. Bueno, si pusiéramos esas paneles dentro de la habitación de esas aulas que tenemos, que son tan particulares por ser un cubo prácticamente, las centrales, no así los estudios, podríamos reducir esos ecos. ¿De qué manera? Y con estos materiales absorbentes, lo que hacemos es que esas señales que van a rebotar sean absorbidas la mayor cantidad posible, de manera que el sonido sea lo más directo posible, en el caso de las aulas,
desde el docente que está hablando hacia ustedes que lo están escuchando, que son los receptores. Sería lo ideal. Bueno, entonces lo que hay que hacer es justamente bajar esa situación. Muchas veces esa situación también se cambia cuando las medidas de los ambientes donde uno está utilizando no son tan simétricos. En este caso es un cubo perfecto. Si tuviese alguna forma diferente, es probable que el nivel de reverberancia sea muy inferior y que lo que necesitemos para tratar de mejorar esa situación de eco sea mucho más simple, mucho más fácil de resolver. De todas maneras, ¿cómo se resuelve? Bueno, de esta manera, colocando, hay estudios, es decir, la ingeniería acústica es una ingeniería muy compleja, muy difícil, pero empíricamente, o sea, a través de prueba y error, eso es empírico, se podrían hacer estos paneles que en distintas ubicaciones uno permita obtener una baja de ese nivel de eco. Diferente es cuando uno tiene que acustizar porque supongamos que estamos en un estudio de grabación, lo que no tenemos que tener no solo es esa reverberación, sino que aparte debemos aislarnos del afuera. ¿Por qué? Porque el afuera puede ser una calle donde pasan coches, ustedes lo vieron seguramente en el estudio de televisión, que están en el estudio y lamentablemente, como no hay condiciones acústicas, estamos cerca de la calle 4 y entonces pasan los coches, los camiones y se escuchan esos ruidos. Bueno, eso no debería ingresar al estudio. Y lo mismo si andan por los pasillos o gritan en los pasillos, también se escucha y no debería ser así. Entonces, ¿cómo acustizar para evitar que el sonido externo ingrese al estudio? Y si ingresa al estudio y hay alguien grabando, eso saldrá en la grabación, lo cual es contraproducente. Por ese motivo, también hay formas de aislamiento que ustedes, no sé si vale la pena detenernos mucho en esto, porque hay información en la web infinita respecto de esto, pero siempre se utilizan también elementos acústicos ¿para qué? Para evitar que del otro lado ingresen ese tipo de señales. La cuestión es tenerlo en cuenta, es decir, hay que tratar de evitar que, por un lado, ustedes tengan señales que de afuera ingresan a un estudio de grabación, o a un estudio de televisión, o a un estudio de radio, que es lo más común que emplearían ustedes, ya sea a través de capas de separación, es decir, de placas donde existan elementos aislantes, como por ejemplo incluso ser el aire. Y después el problema acústico, que es evitar que existan estas señales de rebote de la fuente emisora, que generarían el eco, que es totalmente indeseable. Bueno, más o menos eso es la cuestión acústica. Creo que, si no me equivoco y me olvido de algo, lo aclararé en la próxima clase, pero está todo lo que habíamos pensado teníamos que dar. Y veremos de qué manera, vamos a empezar por otro tema, que van a ser micrófonos seguramente. Y lo que les pido es que cualquier duda, cualquier inconveniente, a través del WhatsApp rápidamente me lo hagan saber, así aclaramos y bueno, podemos solucionar algún problema de dudas o de que no se haya entendido algo o demás. Bueno, chicos, les deseo suerte y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.